y ya estamos con la compañía de nuestro experto en relaciones internacionales, porque es el momento de darle paso a Visión Mundial, la columna de política internacional, de conocer qué sucede en el mundo en esta tercera temporada de No la ven. ¿Cómo le va, querido Tadeo Castiglione? Bienvenido. Muy buenos días, Bruno, Nati, a todo el equipo. Andamos? Como siempre, un enorme placer. A nuestra querida audiencia, viernes. Al fin viernes, y un viernes que tiene un condimento especial que va a estar muy divertido, me parece. Hay muchas expectativas de un lado y del otro, ¿eh? Sí. Ojo que ahora más que nunca hay que mantener la humildad, la paciencia, la tranquilidad. Y después veremos. Totalmente. ¿Hay algún plan para el partido de hoy? No, tranquilo en casa, creo que va a haber asado. Vamos a ver. Muy bueno. Ahí entramos. Sí, muy bien. Yo sé que vos no tomás, pero acá estábamos hablando de la bebida, el Fernet que se toma en copa. Quiero saber de tu mirada, nada más. Quiero saber eso, nada más. Yo sé que sos una persona, un periodista profesional, con una mirada completamente distinta, ha viajado por el mundo. ¿Puede darnos una mirada con respecto a esto que sacrilégicamente nos están contando, que toman Fernet en copa? Me voy a reservar la opinión, pero creo que el Fernet era más popular de cortar la botella igual que el vino, en las y demás, pero en copa, bueno, cada uno lo tomará como quiere. Pero... Usted sabe entonces, usted sabe muy bien. Igual la palabra sobre el Fernet, nadie le puede discutir a Bruno. No, yo no digo eso, pero digo, hay cuestiones que son como muy básicas dentro de la etiqueta del Fernet, ¿no? Que uno puede tomar con el dedo índice, con el meñique levantado, ¿sí? Pero en copa es como muy incómodo. Es una cuestión que ya lo vamos a resolver en un rato. Y con coca cero. Y con coca cero encima. Por favor. Tadeo, que muy brevemente, antes ya de meternos de lleno en la columna, ¿qué podemos saber de Cabo Verde? ¿Dónde está ubicado? Algunas cuestiones así como muy básicas de Cabo Verde. Y si vos tenés alguna cuestión ahí que puedas agregar de lo que conocemos de Cabo Verde. Bien, creo que para todos fue una sorpresa. Primero la clasificación de Cabo Verde al Mundial. Después la muy buena trayectoria que mantuvo, el buen pulso. Creo que se le exigió bastante y está por arriba del nivel que está teniendo. Cabo Verde es un país africano, no es uno de los países destinos turísticos para hacer safaris en África y demás. Un país insular, tranquilo, no tiene, vamos a decirlo, una gran relevancia o algo que podemos decir mueva el amperímetro, ¿no? Ni siquiera en el continente africano no es ni siquiera muy mencionado de manera continua. Lo que sí es sorprendente es que hay una comunidad importante de caboverdianos en Argentina. ¿En serio? Sí, eso es algo muy, muy destacable en Avellaneda, principalmente en Buenos Aires. Ahí hay una comunidad muy grande que incluso en los partidos de Cabo Verde durante la primera etapa del Mundial siempre salían a festejar y mantenían un espíritu bastante... Hoy van a tener que guardar movimiento. Vamos a ver cómo se arma todo. Estaban diciendo muchos amigos a nivel internacional me están comentando, hicieron todo esto diseñado para que todo el mundo odie a la Argentina, más o menos, porque el amor que logró Cabo Verde como un equipo pequeño y demás en la construcción de un buen mundial. De la sorpresa, lógicamente, hoy puede quedar aguado y eso va a generar el resentimiento de muchos a nivel global. Claro, es como que la mayoría se pone del lado del débil, es que es de esos equipos con los que uno simpatiza. Sí, ¿viste? totalmente. Claramente. Además hizo una muy buena campaña, eso creo que más que destacable. Buena campaña, y después vamos a entrar ahora en los temas serios internacionales, pero lo de Alfaro en Paraguay. Vos sabés, Bruno, que yo 1 o 2 veces al año voy a Paraguay, muchísimos amigos. Sí. El cazador de las utopías. El cazador de las utopías, me encanta, que ha sido... tiene hasta título para un libro, ¿no? Alfaro, el cazador de utopías, ¿no? Me encanta. Me gusta. Bueno, y yo creo que el partido en realidad de la semana es el de mañana, Sí, el de Francia-Paraguay. Sí. Con un árbitro, no sé si acá nuestro amigo Nacho, bueno, él no hace fútbol necesariamente, pero también el árbitro es de Uzbekistán y tiene varias particularidades del partido, ya como tomando una mística de cara a lo que podría ser una nueva utopía de Alfaro. Tiene una particularidad, deja jugar. O sea que... Es más latino, vamos a decirlo. De los últimos partidos que dirigió, no ganaron nunca selecciones europeas. Sí. Se juega con 42 grados de calor.
Creo que el condimento extra, ahí está, vamos a ver Claro. si eso Los hermanos tira un paraguayos poco la están un poquito balanza. como más acostumbrados quizás a ese Y con calor, un ¿no? fútbol latino que te exige y con roces y demás, Claro. creo que van a estar un poquito más Más cómodos acompañados, claro. para llevar el partido. Aunque también los arbitrajes de la FIFA en los últimos partidos, No. lo de ayer de Croacia y Sí. bueno, también Senegal, lo que pasó con el Congo, bueno. Sí. Es que hay no sé que si ver está mal el arbitraje. Es este sistema, el no esta VAR. tecnología. Sí, no, pero lo de ayer creo que fue más escandaloso. Creo que los jugadores Sí. croatas tendrán que haber agarrado el cuchillo, abrir la pelota a ver si existe o no existe ese chip. Ay, sí, qué Y terrible. después una conspiración, la vamos a dejar ahí en el Terrible. aire, pero no vamos a decir mucho más. Respecto a que todas las repeticiones siempre están hechas con inteligencia artificial y nadie puede garantizar si estaba verdaderamente Modificado, claro. adelantado o no. Y para colmo, te lo ponen 5 minutos después del hecho. Totalmente. Esto en todos los partidos, No entonces. es automático, sí. A ver, hay varios goles anulados de algunas selecciones que son milimétricas. Un dedo Se del la- pie, claro. El de Claro. Irán que le daba la Sí. victoria era por una sombra. Bueno, Sí, hay sí. algunas cuestiones ahí que van a quedar. Claro, como que da para Sí. dudar. Sí, totalmente. Y creo que van a perdurar, finalizado el Mundial, van a quedar perdurando en el tiempo justamente ese tipo de cosas, ¿no? Que se han ido dando en este Mundial. Estamos con Tadeo Castiglione, nuestro experto en política internacional. Tadeo, ¿te parece que podamos comenzar con esta cumbre o este encuentro que hubo con respecto a, primero, por un lado, Israel y por otro lado, distintos países que empiezan a comulgar, yo no sé si son con ideas o con proyectos. ¿Qué es lo que sucede justamente o qué fue lo que pasó con este encuentro? Bien, estamos hablando de lo que fue la Conferencia Latinoamericana de los Amigos de Israel. Un Así se título bastante llamativo, se hizo en Puerto Madero, presencia de, estelar del presidente Javier Milei, en los cuales se habla principalmente en defensa de Israel. Cuando uno habla en política internacional y hablamos de las relaciones bilaterales entre un país y el del otro, siempre se habla de la construcción de puentes que son ida y vuelta y que lógicamente generan un beneficio para un país como también para el otro, tal vez un poquito más para el otro que para uno, dependiendo del avance, el desarrollo y los recursos y lo que uno tenga. Y como mucho, tal vez delante de un país pobre, asediado, atacado y demás, un evento de solidaridad, que puede ser ayuda humanitaria, enviar y demás. En esta ocasión, lo que estamos hablando es ser amigos de, para construir, uno vaya a saber qué, ¿Qué? que en Claro. realidad cuando uno analiza las relaciones bilaterales, vemos que más de hablarse de construir, se habla de imponer. Y eso son algo que hay que prestar mucha atención en las relaciones internacionales cuando hay imposiciones y no hay construcciones. Hay muchos organismos internacionales que suelen imponer políticas, por ejemplo el Fondo Monetario Internacional a la Argentina le impone políticas fiscales de ajuste de hacia dónde van los fondos, entonces hay que preguntarnos, ¿qué control real tiene, por ejemplo, Argentina de su economía? Ahora pasa lo mismo con la política internacional. En esta conferencia, Javier Milei dice que, vuelve a insistir, que es el presidente más sionista del mundo. Sí. El sionismo es un pensamiento político que tiene como origen y fundamento mantener y sustentar a Israel. Es decir, un pensamiento que es únicamente israelí. Exacto. Es como si uno dijera desde acá, yo soy el número uno de tal o pascual partido internacional que no hace vida política en tu país, Claro. que es 100% incluso muchas veces contrario a los pensamientos de desarrollo. Entonces, esas cuestiones, esas palabras hay que siempre tenerlas presentes porque no son menores y habla de una peligrosidad que hemos analizado en varias ocasiones, que no es únicamente la injerencia en asuntos internos que puede hacer un país sobre otro, sino que también va hacia el posicionamiento peligroso que está teniendo Argentina hacia un país que a nivel internacional es acusado de crímenes en contra de la humanidad, sí. crímenes de guerra. Su líder de ese país, Benjamín Netanyahu, el primer ministro, tiene pedido de captura internacional, es decir, no únicamente hay hechos suficientes para juzgarlo, sino que son comprobados a nivel internacional. La Fiscalía de la Corte Penal Internacional así lo ha exigido. Y cuando un país decide ponerse al 100% del lado de un país que ha cometido crímenes y que a la misma vez ya están siendo juzgados, lo convierte en cómplice, lamentablemente. Entonces, eso es parte del condimento que hizo Javier Milei. Y después otra acusación
dentro de este evento que me parece importante para tener en claro dónde estamos parados y hacia dónde se proyecta, Sí. que es que volvió a repetir que Israel es el faro de Occidente, la fortaleza de lo que él llama Occidente, cuando Argentina es el país más austral del mundo, es decir, más al sur de Argentina no hay Sí. nada, es sur global directamente, Claro, no sí. es Occidente. Lo sostiene Javier Milei que, bueno, Israel es la frontera occidental y que si Israel cae, caemos todos nosotros. Y en ese caemos todos nosotros habría que preguntarnos quiénes caen. ¿Quiénes caen? Claro. Porque al menos nos tendría que llamar la atención. Y eso va enmarcado en todo este posicionamiento político a nivel nacional e internacional que está teniendo Argentina, en los cuales también se habla de la firma de lo que se llama el Proyecto de Isaac o el Tratado de Isaac. ¿Qué es lo que es esto? Es las relaciones 100% estrechas de un país hacia Israel, de América Latina, en los cuales toda la parte política securitaria responde a el Estado de Israel. A lo que vamos es que si hay un comentario que ellos categorizan de antisemita, entre comillas, es decir, un comentario que puede ser perjudicial para lo que ellos representan como Estado de Israel, es decir, acusar de que están cometiendo un crimen, Sí. Claro. inmediatamente se pueden aplicar políticas de censuras, de persecución y judiciales en contra de esa persona por incentivar el antisemitismo. No vamos a entrar mucho en Sí. lo que significa antisemitismo, Sí. que significa ser antisemita. Sem era uno de los hijos de Noé cuando bajan del arca y es el padre de todas las naciones árabes Ajá. en línea general. Ujú. Por ende, en realidad ser antisemita es odiar a los árabes, odiar a los palestinos, a los sirios, a los iraquíes, y dentro del genoma semita, lo cual es parte del ADN y demás, nos vamos a ir un poquito de tema, pero creo que es necesario No, me parece que está bueno explicarlo para aclararlo. mínimamente. La población actual del Estado de Israel, en un 90-95%, son de origen europeo. No son semitas. Entonces, cuando alguien dice antisemita, refiriéndose a Israel o al pensamiento sionista, creo que le erra mucho en lo que realmente significa esa palabra, y ahí podríamos medir realmente quiénes son los antisemitas, porque quienes matan a los verdaderos semitas, población originaria de esa tierra en Asia Occidental, en la Palestina, Son los propios Son ellos mismos, israelíes. escudan Claro. ese término. Me quedo con esto que lo hablamos el martes con Erico Baladares, esta cuestión de las categorías, ¿no? De aprender a denominar bien, porque muchas veces se mete todo en la misma bolsa, ¿no? Sí. Entonces me parece que está buena esta aclaración porque siempre O nos pasa lo quedamos mismo. en el tiempo con cosas que Claro. ahora la población se ha actualizado un montón Exacto, también. exacto. Y esto que decir, che, no hay originarios, sino que, bueno, hay una población compuesta por más europeos que gente, digamos, originaria del propio lugar, ¿no? Totalmente, y para tener en consideración también una perspectiva histórica, que antes de 1948, incluso en los tiempos de las cruzadas y demás en Jerusalén, siempre vivieron cristianos, judíos y musulmanes en total paz. Nunca hubo ningún conflicto de expulsión o de exterminio hacia las diferentes religiones, por lo cual no es un tema religioso, sino que toda la crisis es un tema político, y lo que sostiene Javier Milei es un tema político a nivel internacional con muchos intereses económicos a nivel internacional. Dentro de, siguiendo un poco con los disparates del discurso, el presidente Milei dijo que estaba del lado correcto de la historia, bueno, y en favor de tres cuestiones que son muy contradictorias en Entre el sí. apoyo con Israel. A Porque ver. él dice que está a favor de la vida, Sí. de la libertad y de la democracia. Sí. Tres cuestiones muy interesantes, porque la vida, un país acusado de genocidio, lo mínimo Lejos que está de respeta eso. es la vida y Claro. los derechos humanos. La libertad en un país que tiene colonos que van comiendo el terreno y la libertad hacia la población autóctona y originaria. Eso también se cae por su propio peso. Y la última que él menciona es la democracia. Bueno, en Israel no hay elecciones desde hace muchos años. Recordemos que Benjamín Netanyahu incluso se mantiene de facto como primer ministro por el estado permanente de guerra desde el 2020 hasta la actualidad.
con un debilitamiento político, con protestas masivas en su contra. Siempre se suele decir Israel es la única democracia en todo Medio Oriente. Bueno, hay elecciones en el Líbano, hay elecciones en Siria. Bueno, habían elecciones en Siria, ahora que Estados Unidos cambió el gobierno, Sí. ya no hay más. Hay elecciones en Irak, en Irán. Hay elecciones en casi todos los países, excepto las que son monarquías, que por cierto las monarquías son las aliadas de Estados Unidos. Y es muy interesante porque siempre dicen democracia. Bueno, un país que no tiene elecciones, Claro. que no permite que voten, por ejemplo, los árabes internos. Entonces, más de la mitad de la población que ellos tienen no les permiten votar. Bueno, todas esas circunstancias en el discurso de Javier Milei, que él enfatiza como grandes éxitos y de las razones para defender a Sus Tato ejes de Pascual, acompañar, claro. y estarían bastante débiles, Son cuestionados los diluidos, tres. y que no tienen ningún fundamento. Pero ahora bien, ¿qué significa esto para Argentina? Más allá de las palabras o del gesto que él pueda tener, bueno, estamos hablando de que la política de seguridad de Argentina prácticamente está respondiendo a un Estado extranjero. Eso se ha visto bastante en todas las configuraciones que se está teniendo, tanto de la Policía Federal, de los servicios de inteligencia también de Argentina, lo cual es un agravante, es peligroso lo que se está cometiendo. Y por el otro lado, económico, porque muchas de las empresas vitales de Argentina son cerradas o son tercerizadas o son privatizadas a favor de los capitales de Israel. Incluso hay un gran empresario argentino-israelí, Eduardo Elstein, Sí. que fue un gran socio de Javier Milei, es un gran socio de Javier Milei del gobierno actual. Mantiene una empresa petrolera que roba petróleo en las Islas Malvinas, junto con una asociación con empresas británicas. Sería un patriota total, Sí. esta persona. Y por el otro lado, este mismo Elstein tiene muchas deudas con los diferentes bancos en Argentina, banco hipotecario. Dicen, no únicamente es multimillonario, sino que incluso a nivel interno roba, y que por cierto no puede pisar el Estado de Israel porque hizo fraude económico en Israel y tiene un pedido de captura en su propio país. Bueno, Y acá lo abrazamos como uno de los empresarios más poderosos que hay en la República Argentina, y ¿no? uno de los más exitosos, sino poderosos Poderoso. también. Entonces él tiene las dos cuestiones. Y un agravante extra, que hace poco el gremio bancario siempre alerta sobre diferentes empresarios que tienen deuda y demás. Una vez lo hizo con el Banco Galicia a nivel nacional, y el Banco Galicia les respondió, los recibieron y demás. El líder el secretario general del gremio bancario, Palazzo, advirtió sobre esta persona, sobre sus fondos que no está pagando y demás, y inmediatamente recibió una denuncia de antisemitismo, cuando era una denuncia normal que es de manera continua hacia el gremio bancario. Bueno, para que nos demos la idea de cómo está escalando la situación, eso es un agravante, eso es bastante peligroso, pero a la misma vez esta misma política que impulsa Javier Milei creo que se está encontrando con una gran resistencia popular, y que eso también llevó a lo que la misma embajada de Israel en Argentina haya dicho, de que ha aumentado en gran porcentaje el antisemitismo en Argentina. Exacto. Hace poquito se vio un hecho vandálico en la ciudad de Neuquén. Está el monumento a la comunidad israelí y bueno, tuvo sus pintadas. Ahora aprendemos que, no sé si se dice antisemitismo, ¿no? Pero sí en contra de una determinada población, en este caso a la israelí, pero entiendo que va hacia otro lugar, ¿no? Pero Claro, bueno, eso sí. se vio. Que no responde a una discriminación, Ahí está. sino que responde a un hecho Rechazo. criminal. Exacto. Eso es la diferencia que creo que claramente se enmarca. Hay muchas cuestiones incluso para analizar, incluso desde la perspectiva religiosa, porque Israel agrede como nación, como cualquier nación agrede a otra, pero se escuda y se defiende como religión. Claro. Es mucho más difícil ahí, ¿no? Eso es Sí. una jugada muy hipócrita, que a nivel internacional incluso demuestra la astucia y la artimaña que han logrado conservar, pero que a la misma vez, bueno, si nadie va a empezar a separar el trigo de la cizaña, de lo que es verdad, de lo que es mentira, de lo que es justo y lo que no es justo, llegamos a las circunstancias con las que tenemos, y en los cuales, bueno, la banalización total de la palabra es totalmente llamativa, porque, bueno, la población judía sufrió una persecución real en la década del 40,
en los cuales, bueno, todos sabemos lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, pero las mismas cosas que sufrieron las están llevando a cabo ellos mismos. Entonces, hay una cuestión bastante interesante para tener en consideración respecto a cada uno de estos temas. Y el rol lamentable que está teniendo Argentina, que es vanguardia en los derechos humanos. El único país que ha juzgado a sus militares, que llevan a cabo una campaña también de exterminio en la población local. Bueno, que se esté juntando y que se esté alineando a estos intereses, lamentablemente no es muy bueno para la imagen del país. Totalmente, ¿no? Me quedo con esta frase que repetís, que ya lo has dicho en otra oportunidad, de esto que sucede con Israel, ¿no? De atacar de manera muy agresiva, no solamente con armas, sino con cuestiones políticas también, pero la defensa siempre tiene que ver desde el lado de la religión, y muchas veces pasa esto, ¿no? Cuestiones de censura, y hasta hay autocensura por parte de algunos comunicadores, porque es una línea fina, muy, muy finita la línea entre cual ser crítico con sistemas políticos que están funcionando en Israel, donde intervienen otros intereses, que cuando uno empieza a denunciar, lo primero que devuelven del otro lado es justamente esto. Se lo signa a ese comunicador como un antisemitismo. Sí, ¿no? y hay algo que es peor, y es un agravante aún peor extra en la comunicación, que es que, por ejemplo, la Embajada de Israel suele dar cursos para periodistas y comunicadores. Dentro de esos cursos periodistas, en los cuales yo he participado cuando era novato y uno quiere como una esponja absorber todo, tienen algo que se llama Hasbara. Hasbara, que significa esclarecimiento. ¿Qué es esto? Es la dinámica. Es asqueante. Yo cuando vi eso me paré en la vereda del frente y salí corriendo para el otro lado, que es la manera de justificar los crímenes y hacerlo pasar como algo ajustado al derecho. Claro. Es decir, periodistas que se capacitan específicamente para justificar el asesinato selectivo de personas. Eso fuertísimo. Es horrible, es muy grave, y lamentablemente muchos de los periodistas de Argentina no únicamente reciben financiamiento y dinero de estos sectores, sino que reciben la formación profesional a base de eso. Entonces, ¿cómo criminalizar a un niño que está lanzando una piedra contra un tanque? Es parte de esa narrativa, de ese esclarecimiento que ellos le llaman, que en realidad es redibujar la historia, redibujar todos los hechos. Y esto es claro, es público y comunicacional. Uno únicamente tiene que entrar y va a ver, googlearlo, y se va a dar cuenta de cada uno de estos hechos, los cuales, bueno, son bastante complicados para los que quieren realmente hacer el periodismo internacional. ¿Cómo se construye una realidad distinta a la real? Tiene que ver con la manipulación, con la utilización de los diferentes impulsos de la mente, la selección de palabras claves para identificar o para comunicar algo. Bueno, todo eso lo tienen muy bien estudiado y lo han aplicado de manera muy correcta. Por eso también vemos tanto engaño en los diferentes medios de comunicación, que siempre también solemos decirlo con Bruno, hay que ver quién le da de comer a cada uno, y vamos a llegar a por qué se dice o qué no se dice en cada uno. Sin estigmatizar, sin entrar en mayores polémicas, pero si uno revisa con mayor detención los medios de comunicación masivos en la República Argentina, uno se va a encontrar con muchos periodistas y comunicadores que pertenecen a una comunidad. Uno revisa y empieza a decir, che, este, y empieza a decir, che, al final casi todos pertenecen a la misma comunidad. Pasan a veces desapercibidos, muchas veces hasta se cambian el apellido. Digo, hay todo como un mecanismo para poder penetrar en la opinión pública, y lo hacen de esta manera con este tipo de formaciones también, y uno empieza a asimilar determinada narrativa que, bueno, empieza a ser como amistosos, ¿no? Hay como una lavada de cara muchas veces también con lo que va sucediendo, no se visibilizan estos crímenes de guerra que se vienen viviendo ya hace mucho tiempo. Digo, hay un gran trabajo, pero también porque sabemos que hay una gran comunidad en la República Argentina
que comulga y que proviene justamente de esos sectores. Totalmente. Y respecto a esto último que mencionabas sobre los porcentajes de comunidad, es ínfima la comunidad israelí a comparación de la comunidad, por ejemplo, sirio-libanesa. Claro. Y no vemos el mismo nivel de masificación mediática de personas de origen de tal o pascual, que el origen en realidad, en Argentina todos somos argentinos. Exacto. Y ese es otro tema que incluso el mismo gobierno lo pone en debate con los extranjeros o los hermanos de los países vecinos que trabajan, que se esfuerzan, los originarios de Bolivia, Paraguay, chilenos, pero no se hace con los de otros países. Exacto. Lo cual también es muy interesante esa manera de medir las cosas, pero más allá de todas estas cuestiones, creo que analizar el finito de cuáles son los intereses económicos y financieros principalmente en nuestro país, los cuales son en perjuicio de la población del país y que va en contra de cualquier raciocinio y lógica de las relaciones internacionales, de ganar y ganar, de obtener algo a cambio. Bueno, acá no se está obteniendo nada a cambio, es todo dar, y eso también creo que es necesario tenerlo en la agenda presente para, que no nos engañen de alguna u otra manera también con todo lo que está sucediendo, que son parte de las políticas oficiales. Totalmente. Y justamente hablando de las políticas oficiales, evidentemente estamos frente a un gobierno que destaca, ensalza otras potencias u otros países más que el propio. Porque acá estamos hablando de un presidente que comulga y él denomina como el presidente más sionista, es decir, comulga con otro país, con otra idea, con otra forma de ver justamente las cuestiones demográficas también en la República Argentina, y para sumarle a eso se sumó a los festejos de la independencia de los Estados Unidos. Mañana, todos sabemos que mañana es el 4 de julio, es el día de la independencia de los Estados Unidos, y el presidente estuvo acompañando por primera vez, es el primer presidente que se suma a los festejos en la embajada de Estados Unidos en la Argentina. Exactamente, junto con el embajador Peter Lamelas, el presidente estuvo acompañado de la primera dama Karina Milei, como se suele decir, el título extraoficial que tiene. Y sí, fue el primer presidente en participar en un homenaje de la independencia del 4 de julio. Día de la Independencia es una buena película. Sí. Este Día de la Independencia no es tan buena película. Sí. Recordemos, que hubo alguien que se le ocurrió robar un discurso dentro de la misma película del Día de la Independencia. Cuando el presidente da el discurso antes del ataque final, da todo un discurso, y hace un tiempo atrás le dieron ese mismo discurso a un intendente de Tucumán, me acuerdo, porque fue un 9 de julio, y dio el mismo discurso, igual. No, fantástico. Cosas que pasan en nuestra Argentina nada más. Pasa en las películas, pasa en la vida. Y en las mejores familias, como se solía decir. Es muy interesante porque participó de estos festejos por el Día de la Independencia. Años anteriores también participaba en la embajada, no con el título de presidente. Claro. Pero marca también el alineamiento que estamos viendo. Y acá hay algo muy interesante que ha sucedido durante toda esta semana, que fue que todos los medios nacionales, los grandes medios nacionales, daban como certero que Javier Milei iba a estar en Washington junto con Donald Trump para el 4 de julio. Absolutamente todos lo daban por certero porque la Casa Rosada había comunicado que sí, que el presidente estaba invitado. 250 aniversario, es decir, es una fecha simbólica, fuerte, con un gran mensaje, y que iba a poner... ¿Qué le suspendió Flybondi? ¿Qué pasó? Iba a poner a Argentina junto con Estados Unidos, las dos potencias continentales. Y a último momento Javier Milei dice: no, yo soy presidente de Argentina, tengo que trabajar, tengo que ocuparme de mi país, cuando lo hemos visto que tiene un promedio de casi 2 viajes internacionales por mes. Sí. En 3 años. Lo tiene, en total creo que estaba repasando, creo que hasta el momento tiene 18 idas a Estados Unidos. Tan solo a Estados Unidos. Sí. Para recibir el premio de... Sí. Cualquier premio. El León de Oro de... Sí. ¿Qué pasó con el viaje bueno, de Milei? eso es la gran pregunta. ¿Qué es lo que pasó ahora con esta recular en chancletas, como se suele decir, de que estaba invitado o no estaba invitado? Bueno, circula desde Washington de que en realidad jamás lo habían invitado oficialmente, pese a... Directo en el cuore.
Pese Jao. a que Javier Milei tiene en la Casa Blanca, en la Casa Rosa mejor dicho, Sí. y incluso en la residencia de Olivos, cuadros de Donald Trump y de él con Donald Trump y de él como superhéroe y demás, Tiene sumado... la lapicera de Trump. La servilleta creo que era. Ay, no, Sumado me a toda la propaganda continua y que Estados Sí. Unidos y de todos los vistos buenos que se han hecho con Estados Unidos, ejercicios militares, empresas, que al super rígido no entran las empresas chinas, por ejemplo, Correcto. es decir, hay una gran persecución a los capitales Sí. chinos que son gran parte del sustento del país. A pesar de hacer todo eso, ni siquiera lo invitan para sentarse No, en la se les debe tercera haber fila traspapelado la en invitación. la Casa Blanca, por lo cual creo que eso va a ser bastante interesante. Es ya un mensaje bastante duro desde Estados Unidos, en los cuales ahí también hay que interpretar algo. Estados Unidos será lo que es Estados Unidos, pero los modales y la forma hay que mantenerlos. Y delante de un gobierno tan genuflexo, como se suele decir, y que no ha mostrado ningún tipo de dignidad nacional o de defensa lógicamente ni siquiera a los más arrastrados les dan un premio de alguna u otra manera, y se ha quedado por afuera de las celebraciones del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos, un Estados Unidos que nace con lo que se llama el Destino Manifiesto. No sé si alguna vez alguien escuchó Escuchamos, esa frase sí. de Destino Manifiesto, que es una profecía inventada, que no es bíblica ni nada, por los puritanos, los que salieron de Inglaterra, que dijeron, bueno, Estados Unidos tiene el mandato de Dios de llevar la libertad a todo el mundo, y eso fue el origen de Estados Unidos. La primera libertad se la llevaron todos los pueblos originarios de Estados Unidos, los cuales fueron liquidados. Masacrados. Y después, todas las continuaciones desde ahí hasta ahora. Como dijo Simón Bolívar, están predestinados por la providencia para llenar de hambre y de guerra a toda América. No únicamente a toda América, sino que a nivel internacional. Y parece que en medio de todo esto y con un Donald Trump que también tiene un pensamiento muy mesiánico, vamos a decirlo, Sí. del Salvador de los Estados Unidos y de la nueva etapa norteamericana, toma este discurso del Destino Manifiesto y se lo aplica a él mismo respecto a el evolucionar de los Estados Unidos en medio de un año electoral muy complicado, complejo, sí. muy complejo que va a tener el presidente Donald Trump, en los cuales creo que también, recordando las últimas visitas de Javier Milei a diferentes líderes políticos que después todos perdieron las elecciones, Veo cascote, ¿no? una piedra. Tal vez alguien le dijo a Donald Trump Sí. sobre estas situaciones. Esto Mejor entra quédate en en casa. especulación, no en los análisis geopolíticos, aunque Era también mufa. hay bastante. Sí. Esperemos que hoy no hinche por la Argentina. Claro. No, porque aparte se decía eso también, que una de las cuestiones por qué no viajaba era porque si la selección llegaba a tener algún resultado negativo, obviamente iba a decir, che, vos estuviste allá, vos a tener. Es como Claro. Mick Jagger, que le pasa que dicen que es medio Sí, yeta. es Bueno, verdad. con, Lo dicen de Mick Jagger. sí, con el Jabo iba a pasar algo muy parecido, entonces por eso lo limitaron, ¿no? Calculo. Bueno, Escuché, cosas pasan. Perdón, porque también dentro de estas cuestiones que pasa con los Estados Unidos, leí que de los 250 años de existencia, creo que casi 220 se lo pasaron de guerra. ¿No? Es una cuestión así, un número muy grande, Sí, ¿no? O sea, incluso creo que es un poquito más. La situación Wow. es que ha sido el motor para mantener a Estados Unidos como potencia a nivel global. Ha sido la guerra desde sus principios, desde los padres fundadores, como también dijo una vez Javier Milei respecto a los libertadores de Argentina. Sí. Desde ese comienzo siempre hubo una política muy grande y muy notable de injerencia y de expansionismo total. Recordemos no únicamente la conquista en contra de todos los pueblos originarios, sino la guerra en contra de México, que le quita prácticamente la mitad del espacio territorial mexicano. California, Texas, Sí. todas esas regiones 100% originarias hispánicas. y que de hecho tienen nombres, las localidades tienen San Diego. No, incluso se- Florida claro. era parte fundamental, y después, todas las diferentes planificaciones que se han tenido, incluso lo que estamos viendo actualmente de Cuba, esto dentro del pensamiento norteamericano se llama la manzana
madura, es decir, ellos dijeron, bueno, Cuba va a caer tarde o temprano en nuestras manos naturalmente porque es la proyección por abajo de Florida y todavía están esperando esa manzana que se resiste a caer, pero que es parte del mismo pensamiento mesiánico que mantiene Donald Trump, que mantiene Estados Unidos y que por ende continúa de manera seguida hasta la actualidad con un desarrollo bastante interesante porque se ha visto muy dañada ese destino manifiesto de Estados Unidos en el último año, con muchas cuestiones a nivel internacional que hemos venido analizando como siempre hacemos aquí en Visión Mundial. Muy bien, completísimo, un repaso por lo que sucedió en nuestra República Argentina, con esta cumbre que se dio, con este encuentro de amigos. Con el que no se dio también. Con el que no se dio también, ¿no? Bueno. Pobre Jabo, debe estar destruido. Sí, un Jabo que lamento que no se ponga la camiseta argentina, ¿no? Es un tipo que parece ser que comulga más con ideas ajenas que las propias. Y como siempre decimos, Bruno, que justamente en estos momentos a nivel internacional están dadas todas las condiciones para tener un gobierno soberano, digno, que se haga respetar. Esto no quiere decir un alineamiento con A, B o C, sino que defienda los intereses argentinos, porque a nivel internacional están dadas las condiciones y hemos visto muchos ejemplos y de que existe esa posibilidad. Lamentablemente Argentina por ahora sigue en un sueño profundo. ¿Será el frío del invierno? Bueno, de igual manera, cuando sale el sol, como tenemos, el hielo se descongela y eso nos proyecta todavía un poco de esperanza respecto al porvenir de Argentina. No vamos a ser pesimistas, más en un día como hoy. Entonces esperamos que eso también se dé y probablemente un país que ha generado grandes líderes a nivel nacional e internacional como la Argentina, está preparada y tiene ese caldo para generar también un nuevo líder que sepa interpretar la actualidad y que sepa interpretar hacia dónde se tiene que ir, pero eso se tiene que dar siempre sin la injerencia de algunos que han mantenido y que siguen manteniendo muchos intereses en nuestro país. Tadeo Castiglione, experto en relaciones internacionales, en esta tercera temporada de No la ven. Tadeo, querido, como siempre, un placer escucharte, aprender. ¿Resultado para hoy? ¿Te animás a tirar un...? No voy a tirar resultados, no voy a tirar ningún resultado. No vamos a mufar nada. No solo hoy, recordemos mañana con los queridos hermanos paraguayos. Eso, a full también son los dos partidos totalmente importantes. Mañana somos todos paraguayos. Tadeo, un abrazo muy grande y nos encontramos el próximo viernes. Hasta el próximo viernes, Dios mediante. Tadeo Castiglione haciendo Visión Mundial en esta mañana de No la ven. Viernes 3 de julio, son las 11:10 en la República Argentina.